Muy buenos días o tardes o noches, no sé en qué momento del día vayas a abrir este audio y escuchar pues este estudio de la Biblia, que para nosotros es un privilegio poder hacer, poder compartir con todos ustedes y creo que hoy vamos a hablar un tema bastante interesante. Yo creo que en este tema lo hemos pasado y lo hemos vivido todos. Yo quiero, o sea, como que generalizar porque considero que es un tema que yo creo que en algún punto lo hemos vivido todos, ¿no? Y que en cierto punto, o sea, cuando lo hemos vivido y cuando se vuelve una constante, pues sí puede provocar como varias situaciones que pueden afectar no solo nuestra vida, sino nuestra salud e inclusive las relaciones con las demás personas. Ok, bueno, este tema es bastante interesante y como te comentaba hace unos minutos, creo que todos hemos pasado por esta situación y hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 6 del 25 al 34. El título de este estudio es No te afanes y el título de este versículo que vamos a empezar a estudiar en Mateo habla acerca de el afán y la ansiedad. Y como te comentaba, yo creo que en algún punto todos hemos pasado por el afán, el afanarnos, el estar como angustiados, el estar preocupados ya sea por la economía, ¿no? Por qué comeremos, por tal vez qué vamos a vestir, qué, no sé, qué vamos a comprar de ropa, por la comida, por la salud, por dónde vamos a vivir, la vivienda, el pagar la luz, la renta, el gas. Yo creo que todos nosotros hemos estado en algún punto así. Y yo creo que Dios quiere hablar a nuestros corazones y yo creo que Dios quiere enseñarnos mucho acerca del afán y la ansiedad y la forma en cómo Dios lo ve y la forma en cómo Dios se revela a nosotros para enseñarnos acerca de cómo poder tener la paz aún en medio de las circunstancias que pueden provocar ese afán o ese estrés o esa preocupación, ¿no? Entonces, bueno, antes de iniciar con el tema a profundidad, me gustaría empezar a leer estos versículos. Como te comentaba, vamos a ver Mateo 6, del 25 al 34, y dice así: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿porque qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Aquí podemos empezar a ver cómo Dios empezó a hablar acerca del afán. Y el afanarse significa sobrepreocuparse, ¿no? El sobrepreocuparse significa tener pensamientos que te distraen de lo que Dios ya ha hablado. Vuelvo a repetir, el afanarse es sobrepreocuparse. Y el sobrepreocuparse es tener pensamientos que te distraen de lo que Dios ya ha hablado, ¿no? Y cuando Dios habla,
de no afanarse no significa que nos vayamos al extremo de no me importa nada, ¿no? O sea, significa, o sea, muchas veces decimos, bueno, es que Dios dice no me afano y nos vamos al otro extremo de, no, pues ya nada me importa, ¿no? O sea, no significa eso, ¿no? O sea, simplemente, o mucha otra gente dice, bueno, ya que me valga todo, ¿no? Y nos vamos al otro extremo, ¿no? O sea, el extremo donde te sobrepreocupas y estás pensando en la situación que estás viviendo y te genera ansiedad, angustia. Y luego te vas hasta el otro extremo donde dices, bueno, entonces no me voy a afanar y entonces no me va a importar nada y me va a valer todo, ¿no? Entonces yo creo que ambos extremos están igualmente equivocados, ¿no? Lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy es que Dios nos dice que no te sobrepreocupes, ¿no? Yo creo que muchos de los temores muchas veces vienen de la mente, ¿no? Y a veces la mente pues suele ser como pesimista, ¿no? Y muchos de esos temores, o sea, pues nunca, pues pueden realmente empezar a afectar, ¿no? Porque nos sobrepreocupamos y empiezan a venir como pensamientos pesimistas, fatalistas, y yo creo que eso es lo que Dios quiere evitar, y es por eso que Dios hoy nos quiere hablar acerca de este tema, ¿no? Que es bastante importante. Y bueno, antes de continuar, o sea, quiero dividir como los 3 puntos que vamos a tocar aquí. Si tú sabes, este estudio habla acerca de que muchas veces nosotros nos afanamos o nos sobrepreocupamos, el ser humano, por el alimento, ¿no? O sea, ¿qué vamos a comer? No hay dinero, hay escasez, hay crisis, no alcanza para la comida, ¿no? El segundo, el cuerpo, ¿no? O sea, sí, o sea, bueno, ¿qué voy a comprar? Sí, pero también muchas veces la salud, ¿no? Cuando hay alguna enfermedad, alguna situación difícil, uno se sobrepreocupa por eso, por el bienestar, por el vestido, ¿no? O sea, sí, porque voy a comprar, pero también muchos lo definen como las cosas materiales, ¿no? Como por ejemplo, es que no tengo un carro, ¿no? O la casa, o sea, donde vivo, o sea, tengo que pagar la mensualidad del departamento, de la casa, la luz, el agua, la comida, o sea, no sé, ¿no? El teléfono, el internet, o sea, y todo el tiempo vivimos como sobre preocupados con esos pensamientos que vienen a nuestra mente que nos causan temores, ¿no? Y muchas veces esto se hace pesimismo y empieza a afectar nuestras áreas de nuestra vida, ¿no? Nuestra relación con nuestros familiares, primeramente nuestra relación con Dios, porque perdemos la fe, perdemos nuestra confianza en Él, y a su vez nuestra relación con nuestros familiares estamos como más hostiles, más enojados, más perturbados, y lo empieza a afectar también la salud, ¿no? El hecho de todo el tiempo vivir con preocupación, estrés, pues realmente sí puede perjudicar, ¿no? Entonces, el día de hoy, las palabras de nuestro Señor Jesús dicen en el verso 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y vean el verso 26, lo que el Padre dice. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? O sea, aquí Dios, o sea, no es de que los animales no importen, no es que no debamos amar a los animales, o sea, esto no significa no deberlo, o sea, el no protegerlos, claro que no. O sea, lo que Dios dice es que obviamente los animales son importantes, hay que amarlos, hay que cuidarlos y hay que respetarlos, ¿no? Lo que aquí nuestro amado Jesús, nuestro amado Dios nos dice, que veas todos estos animales, ¿no? Las aves del cielo, que no ciegan y recogen en graneros. Dios tiene el control, mas Dios es soberano y Dios las alimenta, ¿no? Y entonces viene una pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y en el 26, hasta el final, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Vamos a encontrar como varias cosas, ¿sabes? Donde podemos ver que Dios es bueno, Dios es soberano. ¿Y qué es la soberanía de Dios?
Dios tiene el control de absolutamente todas las cosas. Y lo que Dios hoy nos enseña, o lo que Dios nos recuerda, es de que si Dios se preocupa, ¿verdad? Dios está al pendiente de todas las aves de todo el mundo, de los animales, y Él es el que les provee la comida para que ellos no mueran de hambre. Él es el que las alimenta. Y dice Dios, ¿cómo no vas a valer tú más, no? Si tú ya eres un hijo de Dios, o sea, ¿cómo tú que eres mi hijo, o sea, te voy a dejar así? Tal vez no todos los días vamos a comer caviar, ¿verdad? Ni un gran manjar costoso. Pero al menos Dios no nos va a dejar sin alimento, ¿no? Pero lo más importante es no decir, bueno, ya me vale, no trabajo, no hago nada, Dios me va a traer todo. O sea, no, por supuesto que no. O sea, Dios dice, sí, sigue esforzándote, sigue trabajando, pero recuerda, o sea, si tú te mantienes así, pero no pierdes la fe, y si tienes algún problema sobre esta situación económica que no alcanza para comer, de verdad, o sea, Dios dice, Él es soberano, Él tiene el control, a Él no se le escapa nada de sus manos. Entonces, Él promete, y Él nos dice, tú vales mucho más que esto, ¿no? Y luego podemos ver, ¿no? En este punto de no te afanes, o sea, como te decía, confía en la soberanía y en la bondad de Dios. Y hay cosas que nosotros no podemos controlar, ¿no? Como la economía, como la crisis. Hay cosas que a través de una pandemia que se vino, pues muchas cosas empezaron como a elevar los precios, ¿no? Y hay cosas que nosotros no podemos controlar. Esas cosas que tú no puedes controlar, déjalas en manos de Dios y deja que Dios se encargue. Pero recuerda, Dios es soberano. O sea, lo que todos nosotros debemos de recordar es en la soberanía de Dios. Que a Dios nada se le sale de control. Que a Dios nada se le escapa. Todo está bajo control de Dios, ¿no? Y viene este punto, ¿no? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, o sea, quién de nosotros, por mucho que se sobrepreocupe, añadir una estatura o un codo? O sea, si el afán fuera la solución, si la sobrepreocupación fuera la solución, pues yo creo que todos, cuando nos sobrepreocupamos, pues arreglaríamos como los problemas, ¿no? A lo mejor tendríamos más dinero, podríamos erradicar la crisis del mundo, y todo eso. Y la verdad es que el sobrepreocuparse no arregla absolutamente nada, sino empeora las cosas, porque como te comentaba, muchas veces estamos como de malas, malhumorados, estamos más hostiles, ¿no? Y le queremos echar la culpa como a todo mundo, ¿no? A los papás, a la esposa, al esposo, a nuestra mamá, a quien sea, ¿no? No sé, si este perro no hubiera llegado, me alcanzaría para comer, o este familiar no estuviera como, no sé, vienen muchas cosas, ¿no? Y la verdad es que con sobrepreocuparnos no arreglamos la crisis mundial, no arreglamos los problemas económicos de este país, ni el de nosotros, sino pues perjudicamos nuestra paz, nuestra salud, nuestras relaciones con las demás personas. Entonces Dios dice, pues, aunque te afanes, o sea, tú no puedes cambiar la situación, ¿no? Y eso hay que entenderlo. Entonces, tampoco, como te digo, llegar al otro extremo de decir, bueno, me vale todo. Tampoco, ¿no? Y luego viene el siguiente, ¿no? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? ¿No? Considerad los lirios del campo, son plantas. Cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Dice, o sea, si Dios viste así a la hierba del campo, ¿no? Y acordamos que vestido tal vez puede también referirse a las cosas materiales como la casa, como el pagar la luz, el teléfono, el internet, ¿no? Cosas. Si Dios las viste así, si Dios tiene el cuidado de cuidar a sus plantas que dice Dios, ahorita están aquí y mañana son echadas al campo. O sea, ¿cómo no va a tener cuidado de ustedes, no? ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?
Tampoco quiero decir que aquí vamos a manejar como que Dios te va a dar riquezas, Dios te va a dar un mejor trabajo. No, porque Dios no se maneja así, ¿no? O sea, nosotros no estamos hablando como de generar abundancia económica, sino a lo que nos estamos refiriendo con este estudio es de no te sobrepreocupes, y si hay carencias, si hay falta de, ora. O sea, a lo mejor va a decir, ay, sí, ya nada más con orar. Dios hace una promesa, Dios promete, y aquí lo dice su palabra, que está con nosotros, y pone ejemplos de cómo Él alimenta a las aves del cielo, cómo viste a los lirios del campo, cómo Dios tiene cuidado aún de la creación. Y lo único que te quiero como enseñar es, Dios, aunque vas a decir, suena muy fácil, y yo sé que tal vez no lo es, pero por eso Dios dice, hombres de poca fe. Decir, Dios, tú lo prometiste, y yo voy a tener fe y voy a confiar en que tú eres bueno. Y muchas veces vamos a ser probados en estas situaciones, ¿no? O sea, la fe a lo mejor en algún punto va a tener que ser probada, pero es justo ahí donde nosotros también nos podemos dar cuenta dónde está nuestro corazón, ¿no? ¿Dónde está nuestro corazón? Si realmente decir, ok, sí estoy trabajando, sí estoy haciendo las cosas para mi familia, o sea, no estoy como acostado en una cama o en un sillón sin hacer nada, viendo la tele todo el día, o sea, realmente sí, pero Dios, o sea, está muy difícil la situación. Por favor, Dios, o sea, tú prometes, tú dices, y vemos cómo cuidas a tu creación. Por favor, Señor, ten misericordia de mí, ¿no? Ayúdame con esta situación, y lo que no está en tu control, entrégaselo a Dios y deja que Dios obre. Y yo creo que muchas veces nos vamos a sorprender de la forma en cómo Dios obra aún a través de situaciones o circunstancias que pues son complicadas, ¿no? Y me gustaría que nos fuéramos a Filipenses 4:8. Ok, en Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, ¿no? ¿Qué significa? Muchas batallas que perdemos en el corazón, vuelvo a repetir, muchas batallas que perdemos en el corazón es por nuestros pensamientos, ¿no? La verdad. Y la pregunta es, ¿qué estamos pensando? ¿O qué estás pensando? Si llenamos o si llenas la mente de lo peor, ¿no? De calamidades, de incertidumbre, de temor, si nos alimentamos de esas cosas en la mente, vamos a comenzar y vamos a empezar a desconfiar de Dios, ¿no? Que Dios no tiene el control. Y te empieza a llenar de incertidumbre, de temor, y no confías en la voluntad de tu amado, del Padre Celestial, ¿no? Entonces, yo sí te invito el día de hoy que las noticias que están en la tele, en el radio, o sea, yo creo que está bien informarnos, yo creo que sí está bien el saber cómo va la economía, la situación tal vez del país, creo que eso es muy bueno saber, estar informados, pero no que no sé, las noticias o el noticiero sea como tu devocional diario, ¿no? Nosotros necesitamos ir al Señor y recordar su palabra, ¿no? Necesitamos confiar en que Él tiene nuestras vidas en sus manos. Por eso dice, o sea, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si tú te estás dando cuenta, o nos estamos dando cuenta que estamos abrumados y los pensamientos que estamos teniendo son fatalistas y de lo peor y que va a pasar y que no sé qué, Dios dice, no, no, tienes que pensar si es de buen hombre, si hay algo digno de alabanza en esos pensamientos, si es puro, si es justo, o sea, si hay virtud alguna, o sea, en eso piensa. Y si te estás dando cuenta que no estás pensando en eso, por favor, cambia el chip y enfócate en la palabra de Dios y piensa en alguna alabanza, piensa en la palabra, en lo que Dios ya te ha hablado, en lo que Dios ya te ha prometido.
en que Él es soberano y que Él tiene el control y que Él está ahí, ¿no? Entonces no te sobrepreocupes, porque el sobrepreocuparte, como lo vimos, no va a resolver la situación en la que tú te encuentras. Más sin embargo, descansando en la soberanía de Dios y en la fe de Dios, sabemos que Dios obra y Dios actúa y Dios se mueve. Ahora me gustaría que nos fuéramos a Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7 dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No temas. Dice la palabra: por nada estéis afanosos, y nada es nada. Y yo sé que a veces es complicado. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Es lo que nos toca hacer, ¿no? Nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios va a guardar nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Acuérdate, no oramos para cambiar la voluntad de Dios o para hacer cambiar a Dios de opinión. No, o sea, nosotros nos acercamos a Dios porque lo necesitamos, porque necesitamos descargar en Él todo lo que somos y porque Dios nos ama y porque Dios nos anhela y porque Dios anhela tener una comunión con nosotros. Y Dios te va a dar esa paz. Ok, regresando al Evangelio de Mateo, estamos viendo que nos afanamos por 3 cosas, ¿no? Por el alimento, el cuerpo, la salud, el bienestar, el vestido, ¿no? Y Dios no ha prometido, como te decía, vamos a comer manjar, ¿no? Ni salud, ni bienestar, ni prosperidad económica. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído, ¿no? En un mundo de pecado, en un mundo donde hay ambición, donde no hay justicia, donde no hay equidad. Pero eso no es culpa de Dios, finalmente es culpa del pecado. O sea, bueno, es la consecuencia del pecado, ¿no? Vivimos en un mundo caído y por eso pasan estas cosas. Pero sí podemos confiar en la soberanía y en los planes de Dios. Y la realidad es que Jesús derramó su sangre por nosotros, ¿no? Por más que te afanes, hay cosas que no podemos controlar, ¿no? Hay cosas que no podemos, no está en nuestro alcance hacer algo, resolverlo. Pero recuerda, o sea, Jesús derramó su sangre por nosotros. Él vino a morir por tus pecados. Él vino a traer libertad, no para que estemos esclavos del pecado, no para estar esclavos de la preocupación, no para estar esclavos o sobre la preocupación, ¿no? O del temor. Somos libres de poder saber que Él tiene el control y pase lo que pase, Él es bueno y nada se le escapa de su control. Él es bueno, ¿no? Eso es lo más importante. Ok, vamos a seguir con el Evangelio de Mateo, capítulo 6, y ahora vamos a leer del 31 al 33. No os afanéis, pues, del 31 al 34. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Aquí Dios hace una comparación, ¿no? Que dice en el 32, porque los gentiles buscan estas cosas, ¿no? O sea, la diferencia entre gentiles significa que no tienen esperanza. ¿Por qué no tienen esperanza los que no conocen a Dios? Por la misma, porque no conocen a Dios, porque no saben cómo Él opera, ¿no? En los problemas, cómo es su soberanía, cómo es su cuidado, cómo es su bondad, cómo es que Dios, cuando reconocemos que Él es Dios y le entregamos su vida y le pedimos que Él gobierne en nuestra vida, pues Él nos da su Espíritu Santo y nos da esa libertad en la cual hoy nosotros podemos movernos, ¿no? Y vivir cada día. Y ellos no, los gentiles no. O sea, la gente que no conoce a Cristo no ha conocido, no ha experimentado esa libertad
porque no ha querido reconocer a Dios como su Salvador, y bueno, ¿no? Entonces Dios nos compara con ellos y nos dice, o sea, no seamos como ellos, o sea, ellos de verdad, y no es porque no la tengan, o sea, Dios les quiere dar esperanza, simplemente que ellos rechazan esa esperanza de Dios, ¿no? Entonces Dios dice, o sea, no vivas como alguien como si no conociera a Dios, ¿no? Como alguien que no sabe cómo opera Dios, ¿no? Como alguien ignorante a lo que, quién es Dios, ¿no? A su soberanía. Entonces, hay que acordarnos que hay esperanza, que Dios opera en aún las situaciones más difíciles para nosotros, Dios está obrando, y recordar que tenemos una identidad, ¿no? Que nuestra identidad o el quiénes somos no depende de dónde trabajas, no depende ni de tu nombre, ni de tus apellidos, ni de quiénes son tus padres, ni de qué posición económica tienes, ni de qué bienes materiales tienes, sino tu identidad viene de que eres hijo o hija de Dios, y tu Padre, el creador de esta tierra, el creador de este mundo y de todo el universo, es tu Padre. Y Él te ama, y Él te cuida, y Él está al pendiente de tus necesidades, y Él es soberano. A Él nada se le escapa de control. Entonces tu identidad es que tú eres un hijo o una hija de Dios, del Padre. Eres hijo del Padre, de Dios. Y muchas veces, no sé, el estrés o sobrepreocuparse, pues daña, ¿no? Tu cuerpo, tu salud, y consume tiempo, energía, consume la capacidad de pensar con cordura, ¿no? Entonces Dios dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, busca al Señor, o sea, teniendo esta fe, ¿no? Tampoco dice, ay, bueno, ya, si tú pides un Lamborghini o pides una casa en Miami, Dios te las va a dar. Acuérdate que Dios no opera de esa forma, o sea, Dios no, o sea, hay muchas promesas que Dios quiere darnos, pero son espirituales, o sea, finalmente Dios no te va a desamparar, y lo que necesitamos y lo que necesitas Dios esas necesidades Dios las va a cubrir, pero también, o sea, no es que yo diga, ay, no trabajo y me acuesto todo el día viendo la tele y Dios me va a suplir, no. O sea, sí tenemos que trabajar, sí tiene que haber un esfuerzo porque es parte de la vida y porque es sano y porque es saludable y porque es lo correcto para personas funcionales. Entonces, pero o sea, necesitamos buscar a Dios, ¿no? Y no solamente un domingo, no solamente una vez a la semana, sino constantemente que la presencia de Dios nos gobierne, tener esa comunión con el Padre, dejando que sí, que Él gobierne nuestra vida, ¿no? O sea, pidiéndole su autoridad sobre nuestra vida y todas las cosas que necesitemos, el Padre tiene cuidado. El Padre las va a suplir, ¿no? Y vea lo que es el verso 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Entonces no sabemos qué va a pasar el día de mañana. No sabemos si vamos a estar con vida o no. Lo importante es el momento de estar tranquilos y recordar, y acuérdate, cada vez que vengan esos pensamientos fatalistas de temor, recuerda, en esto pensad, ¿no? En todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo justo, en todo lo amable, si es digno de alabanza, en esto piensa, ¿no? Y podemos pensar en las promesas de Dios, en un salmo, en una alabanza, en alguna película tal vez cristiana que haya marcado tu corazón, y recuerda, Dios tiene el control, y deja que Dios te siga transformando, que Dios siga operando en tu vida. No olvides, Dios es soberano, nunca olvides la soberanía y la bondad de Dios. Por favor, siempre, siempre recuérdalo, Dios es bueno. Descansa en su bondad, en su soberanía, y descansa en tu identidad, que eres un hijo de Dios y que Dios tiene cuidado de sus hijos. Espero esto haya servido, de verdad. Medita mucho en estas palabras, en este pasaje de Mateo y otros versículos que vimos hoy, y vamos a orar. ¿Qué te parece? Dios, gracias por tu infinito amor, gracias por tu cuidado, gracias porque nos recuerdas que no debemos afanarnos, sobre preocuparnos, Señor, y que tú eres bueno, Señor, y que tú estás operando en nuestra vida, estás obrando, aunque muchas veces no lo veamos, no lo sintamos, pero el no sentirte, Dios, no significa que no estás obrando, que no estás operando, Señor, que no estás obrando. A libertad fuimos llamados, Señor, a libertad fuimos traídos, Señor. Tú nos llamaste a libertad del temor, del estrés, Señor, de las preocupaciones, porque no es que no nos importe la vida, no es que nos valga, claro que no, sino simplemente
Señor, que tú estás al cuidado y al pendiente de nosotros y que tú nunca te apartas de nuestro lado, Señor, y que eres bueno y que nos amas, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Y mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como padre y como amigo fiel, mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad es todo lo que necesito. Señor, confiaré en ti. Oh, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Oh, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Oh, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Oh, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Oh, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Oh, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Oh, tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré, siempre cantaré, yo cantaré de la bondad